Creo que, bueno, hay cuestiones interesantes, muy interesantes de la ponencia, que me imagino que es también algo como muy resumido que tú nos presentas de un trabajo mucho más amplio, ¿no? Sería muy interesante ver como los presupuestos y las implicaciones, creo que son muy interesantes los presupuestos y las implicaciones, porque está ahí, digamos, de alguna forma la comparación con el lenguaje humano, ¿no? Implícitamente, aunque lo abordas de otra manera, a través de estos esquemas, estamos pensando como que buscando una estructura similar al lenguaje humano, ¿no? Y yo me pregunto, y entonces veía que al principio dice tu ponencia, hablabas de la evolución de la comunicación, ¿no? Y estaba yo pensando en el concepto de significado, ¿no? ¿Qué quiere decir el concepto de significado? ¿Cómo estamos entendiendo aquí cuando decimos que tal vez ciertos sonidos significan algo, ¿no? Si tal vez esta palabra significado es muy fuerte, es muy fuerte y está muy cargada por cuestiones, por la comunicación humana y por cuestiones, digamos, relacionadas con el ser humano, ¿no? Y pensando en la evolución, estaría pensando si no hubiera otros como puntos intermedios, ¿no? O sea, que en la comunicación animal no solamente podríamos hablar de significado, sino cosas previas al significado, como puntos intermedios entre la falta de significado total, entre un sonido completamente arbitrario, y necesitaríamos tal vez conceptos que tal vez están ahí también en tu trabajo, conceptos que no son exactamente lo mismo que significados, pero tendrían que ver, ¿no? Son como puntos intermedios al significado, ¿no? Que tendrían que ver tal vez con estas que tú decías, ¿no? Secuencias de acciones y reacciones, ¿no? De interacciones que tienen que ver con estados, con intercambios, ¿no? Entre los duetos hay ciertos intercambios, hay ciertas imitaciones, como decía el profesor, así, hay toda una serie de situaciones, ¿no? Estas emisiones están referidas no solo tal vez a significados, sino a muchas cosas, ¿no? Y algunas tal vez tendrían un nivel, digamos, cognitivo menos elevado que lo que nosotros llamamos significado. O sea, tal vez no tenían siempre un sentido lógico, ¿no? Sino o semántico, sino un sentido de otro tipo, no sé, emocional, de emotivo, de miedo, de alarma, ¿no? Y que eso emite unos sonidos y que seguramente ahí está la evolución también del lenguaje, ¿no? De sonidos que tienen que ver con reacciones, de repente se asientan y se retoman ya independientemente de la emoción se pueden proferir, ¿no? Independientemente de la emoción o de la situación se pueden proferir estos vocablos, por decir algo, pero en este caso siempre van asociados a un contexto, como tú dices, ¿no? O sea, creo que no podemos entender estas emisiones si no entendemos ahora sí que el estilo de vida, ¿no? de estas especies, en qué consiste toda su vida, para saber dentro de esa forma de vida que, como tú dices, tiene que ver con la alimentación, el cuidado de las crías, el territorio, qué posible función pueden tener estas emisiones, ¿no? Porque estas emisiones están muy cargadas al contexto, no pueden desligarse como ya en el lenguaje humano de los contextos, ¿no? No llegan a ese nivel de articulación que son independientes de una secuencia particular de actos, ¿no? Pero entonces lo que estaba haciendo es como puntos intermedios que no son tan... Sí hay, como tú dices, tal vez sí hay asociaciones, ¿no? Sí hay asociaciones conexiones entre ciertos sonidos y ciertos hechos o ciertos acontecimientos. Mental, ¿no? Bueno, pues se vuelve todavía más complejo, ¿no? Sí. Como verlo en un sentido pragmático. Yo estaba pensando en Seattle, ¿no? En Austin, ¿no? Cómo hacer cosas con palabras. O sea, estos sonidos que provocan, siempre están como en una secuencia de actos. Y luego, ¿qué pasa, no? Hay un sonido que es una reacción a algo. Como tú dices, tú pones la grabadora, hay una reacción.
pero esta reacción a su vez busca provocar algo, que produce, ¿no? Es las dos cosas, es una reacción y es algo que busca producir algo, que se aleje a alguien o avisar algo. Entonces, habría que reconstruir esa secuencia de acontecimientos asociados al sonido. Sí. Sí. A ver, ¿quiere lo de significado, justamente porque dije, bueno, a ver, vamos al seminario de semiótica, entonces voy a tratar de utilizar términos y que ya me los critiquen ellos después, ¿no? O sea, como un poco, o sea, yo en biología lo que utilizaríamos serían referentes externos, por ejemplo, sonidos referenciales, ¿no? O sea, nunca se dice significa esto, ¿no? O sea, eso lo decimos en las lenguas, ¿no? Tal cosa significa esto. En la lengua primate, pues es más bien, es contexto específica, o tiene o es referencial a algo, ¿no? Pero bueno, yo lo utilizo un poco a propósito el concepto, y en cuanto a lo que llamas de que bueno, que sea muy, o sea, qué tan complejo podría ser estas asociaciones, en chimpancés por lo menos hay un artículo, creo que es el de Dunbar, ¿no? Que establece como, bueno, es un sociobiólogo, establece como 4 niveles de intencionalidad, en donde el primero, por ejemplo, es la idea de que yo existo, ¿no? O sea, como saber tu propia presencia, o sea, eso todos, bueno, no todos, pero los primates la pasan. El segundo nivel es como saber, creo que lo tengo por aquí, el siguiente era como la idea de que el otro, o sea, de transmitirle al otro tu presencia, o sea, de saber como que existe también otro ser, ¿no? Y otro tercer nivel ya es de tratar de convencer, o sea, la parte de manipulación, o sea, bueno, no manipulación, términos de información, ¿no? O sea, de querer coercer o hacer cierta coerción en el pensamiento del otro, que también en los primates existe. Y el último nivel, que ya sería el simbólico, ¿no? De hacerle creer que existe un ente sobrenatural, o sea, que no puede ver, que sería ya la parte de la religión, es en donde, bueno, todavía no, los primates no han llegado a ese punto. Bueno, hasta ahora no lo sabemos, o sea, tampoco se ha probado si tienen una idea abstracta o utilizan, yo ahí sí no creo, ¿no? Pero sería como el cuarto nivel, ¿no? Pero el tercer nivel, que es esta idea de tratar de convencer al otro, de alguna forma, sí lo tienen, ¿no? Entonces, bueno, incluso ahí en esto que tú planteas de qué tanto que a lo mejor hay que llevarlo a un nivel un poco más primate, pues a veces los primates nos sobrepasan, bueno, no a nosotros, pero sobrepasan las expectativas que a veces tenemos, ¿no? En esos términos. Bueno. A mí me parece muy interesante lo que señalas en el contexto de la presentación, que además me parece excelente, ¿no? Digamos, ¿qué hay en medio, ¿no? O sea, si efectivamente esto se puede situar entre, vamos, la conducta más mecánica e instintiva, ¿no? Que quizás sería como la vieja explicación en la que vivías al principio, y ya la concreción, digamos, del lenguaje, del sentido, ¿no? Del signo. Y yo pensaba, por ejemplo, en el tema de la música, ¿no? O sea, en las posibilidades de explorar estos temas a la luz de la música, ¿no? Que en términos evolutivos no termina de quedar claro, por ejemplo, exactamente dónde está la aparición entre lenguaje y música. Y digamos, me acordaba de una cosa que alguna vez leí en un libro de Adorno, que él decía, bueno, hay una tendencia extendida, digamos, entre los críticos de la música y eso, hablar del lenguaje musical, ¿no? Dice, bueno, en primer lugar hay que distinguir entre la notación musical y eso, que es una especie de lenguaje, pero digamos, la música ya tocada, ¿no? No produce, no se puede calificar de un lenguaje, ¿no? Yo creo que él hacía referencia al hecho de que, bueno, no podía formarse una especie como de oración imperativa en la música, ¿no? Pero que sí había, bueno, evidentemente había otra cosa, ¿no? Una capacidad de transmisión de sensaciones, de sentimientos, ¿no? De esta capacidad de crear atmósferas, ¿no? Entonces, por ahí de repente pues uno puede empezar a especular si digamos, son los orígenes, si uno puede pensar este tipo de vocalizaciones en términos del origen del lenguaje, o a lo mejor puede hacer una especie como de historia evolutiva de la música, ¿no? De hecho hay un grupo, y es un tema muy interesante, que justamente están proponiendo, es un investigador que, bueno, trabajaba con Hauser, pero Hauser, no sé si lo conozco, un investigador que trabaja mucho en cuestiones de comunicación. Después salió una publicación de que había engañado con sus datos y demás.
pero bueno. Muy raro. Sí, ¿no? Que siempre sacan artículos así. Digamos que discípulo de Hauser justamente está trabajando, y bueno, primero a nivel teórico, no sé qué tanto haya en cuestiones ya más prácticas o pragmáticas sobre el origen musical del lenguaje, ¿no? Y entonces justamente había yo encontrado esa cita sobre la selección sexual. La cuestión musical, en términos del origen del lenguaje, está muy relacionada a las teorías de selección sexual. Y los duetos, curiosamente, pues efectivamente también tienen esta connotación. Entonces dice que la selección sexual pudo haber dio lugar a un tipo de comunicación en el cual se producen señales como para atraer, ¿no? O sea, y que el lenguaje humano pudo haberse originado en este tipo de, ya no lo tradujo, como señalizamiento, como anuncio sexual de señalización. ¿Cómo lo traducirías tú? Aviso sexual. Sí, o sea, como que bueno, se están como, es como un despliegue, como un cortejo, ¿no? Como una exhibición. Y eso, por ejemplo, en algún congreso presentaron, no me acuerdo qué primate era, que cuando se acercaban todas las hembras, agarraba un tronco, ¿no? Y empezaba a hacer sonidos con el tronco, ¿no? Entonces, como para tener un poco más de audiencia, ¿no? Sí, ahí hay un video, lo pasan en el congreso del que asistí, donde están, o sea, sí utilizan instrumentos, o sea, aparte de la voz, pero que sí hay como una cuestión musical, ¿no? Como parte desde los primates, ¿no? Como parte de esta evolución de la comunicación general en los primates humanos y no humanos, ¿no? Y yo creo que es un área bien bonita y que todavía no se explora mucho, y que bueno, que sería también otra línea por donde explorar, además de la comunicación gestual. Y entre más evidencias tengamos, yo creo que estaremos mucho más cercanos, o bueno, un poco más cerca a este tipo de preguntas, ¿no? Y sí, efectivamente los sonidos, ¿no? O sea, siempre, o sea, en las vocalizaciones los sonidos graves generan como más tensión, los sonidos agudos, ¿no? O sea, como que todas estas cuestiones de frecuencias y de características acústicas sí generan ambientes emocionales, ¿no? Ambientes sociales, etc. Entonces, yo creo que una aproximación bien interesante. Y habría que ver, me imagino, hasta el volumen, ¿no? Sí, claro. O sea, si varía el volumen, qué tan fuerte, ¿no? Es un sonido dependiendo del contexto, ¿no? Claro. Sí. Como dije al principio,